Y ya estamos en el tiempo de la palabra, cada uno con su Biblia abierta ya en la primera carta de Juan. Dijimos que íbamos a empezar una serie que se llama Sabemos que somos de Dios. Qué gran bendición, qué gran privilegio, qué gran consuelo. Tenemos tantas cosas que saber en esto de estar en el Señor. Y lo que vamos a ver hoy día son los primeros 4 versículos de la carta y el título que tiene el tema es El Señor quiere que vivamos en gozo. Eso es lo que vamos a estudiar hoy día acerca del gozo. Y vamos a orar para iniciar. Señor, hemos abierto tu palabra, queremos aprender del gozo. Realmente necesitamos aprender de ti, necesitamos que tú obres en nuestros corazones, que tú hables hoy a nosotros para entender tu verdad, para vivir según ella, con gozo. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. El gozo siempre lo simulamos una sonrisa, ¿no? Sí, estamos en una situación de gozo, pero no siempre va a ser así. Muchas veces vamos a estar en algunas situaciones complicadas. eh, bueno, sin ir más lejos, estamos en una situación de COVID que puede generar incertidumbre o puede generar enfermedad y no la miramos con tanto gozo, quizás, pero queremos aprender un poco a entender por qué el Señor permite ciertas cosas en nuestra vida. A veces pasamos por pruebas, etcétera. Y en eso Él quiere que vivamos con gozo. Y eso es lo que dice Juan en la carta. Dice allá en el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y la idea es que vuestro gozo siga siendo cumplido siempre, siga completándose en la vida de ustedes siempre. Eso es lo que quiere Juan. Ese es el propósito entonces que vemos en la carta, él lo anuncia desde el principio. Y la idea es que aunque estemos en este mundo que está bajo el maligno, ¿sí? Somos de Dios, sabemos eso, y el mundo entero está bajo el maligno, sabemos eso también. Y aún en esa situación, Juan quiere que el gozo esté completo en nosotros siempre. ¿Es fácil? No, no es fácil. Por eso que esta carta nos ayuda a aprender lo que aún tenemos que aprender. Es teología básica. Esa palabra teología suena como muy alta quizás. Pero en el fondo teología podríamos decir es la forma en que Dios piensa las cosas en las que Él las quiere comunicar. Entonces, es una forma en que Dios piensa de una manera simple para que nosotros podamos vivir con gozo. Eso es lo que quiere enseñarnos entonces Juan en esta carta. Y la carta está pensada para ayudarnos, para darnos ánimo, para confirmarnos, para darnos convicciones y estar firmes como iglesia, cada uno de nosotros y de manera práctica. La iglesia, o sea, cada uno de nosotros, tú y yo, somos el medio, o si quieres, el ministerio donde Cristo da a conocer su mensaje. A lo mejor no lo habías pensado así, que tú eres el medio por el cual Cristo da a conocer su mensaje. No somos cualquier cosa. Por lo tanto, necesitamos oír lo que el Señor dice. Si no oyes lo que el Señor dice, te pierdes. Vas por un camino a ciegas. Necesitamos entonces saber qué es lo que el Señor dice y en esto nos está ayudando Juan. ¿Cuál es el mensaje de Cristo? Bueno, básicamente podríamos dividirlo en dos mensajes. Uno que es el mensaje evangelístico que es al mundo, a aquellos que no creen. ¿Crees tú en Cristo? ¿Has entregado tu vida al Señor? Necesitas conocer el Evangelio, oír la palabra, el mensaje del Señor por medio de nosotros, de la iglesia. ¿Crees en Cristo? Sí. Si eres creyente, entonces necesitas oír el mensaje de Cristo para la edificación de su cuerpo, para que tú crezcas y yo también. Esa es la idea de oír lo que el Señor está diciendo y nos está hablando todos los días. Y la pregunta es, ¿estás oyendo lo que dice el Señor? ¿Y cómo puedes contestar esa pregunta? ¿Estás leyendo su palabra todos los días? ¿O estás estudiando, haciendo un discipulado o enseñando un discipulado? ¿Estás asistiendo a las reuniones donde se comparte la palabra del Señor, lo que Cristo quiere hablar a tu corazón? Esa es la forma de responder la pregunta. ¿Estás oyendo al Señor? Eh, Tengo otra pregunta. ¿Estás en dificultades? Muchas veces sí, ¿cierto? Tal vez hoy día mismo estemos en alguna complicación.
Y Juan quiere decirte por medio de esta carta, no luches. Y dice, ¿cómo no voy a luchar? No. ¿Por qué? Porque nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, como lo dice Pablo allá en la carta a los Romanos. Ya sí, yo sé eso, lo leo en la Biblia, pero ¿cómo funciona? Bueno, eso es lo que vamos a intentar responder al final, ¿ok? Guarda esa pregunta, o sea, esa frase, somos más que vencedores en Cristo. Eso es lo que vamos a responder. ¿Cómo? Con gozo. Esa es la idea. ¿Qué dice el texto? Que no luches. ¿Por qué? Porque te está diciendo Juan en quién tienes que fijarte. Versículo 1. Lo que era desde el principio. Y está hablando de Jesucristo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Y está haciendo como bastante, está recalcando este día. ¿A quién tienes que mirar? ¿En quién tienes que fijarte? Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y esto lo hablamos el domingo pasado. ¿Dónde tienes que estar mirando tú? Al Señor, a ningún otro. ¿Quieres tener una vida de gozo? La tienes en el Señor. Es allá donde tienes que buscar. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan dice, yo sé, yo lo vi, yo lo viví. Es para ti también. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, siga siendo cumplido siempre, se mantenga en tu vida siempre. Gracias Señor por esta escritura por medio de Juan, que nos quiere hablar cuando estamos a veces incluso pasándolo mal. ¿Qué es lo que quiere Juan? Entonces que vivamos por la promesa de Cristo. ¿Cuál es esa promesa? Que tu gozo sea cumplido en Él, sea completo en Él. Que su amor se verifique en tu vida. Tú puedes experimentar el amor del Señor siempre, en cualquier momento, en un momento de gozo o en un momento de aflicción. Que su fidelidad sea una verdad en tu vida en todo momento, que el poder de Dios te sostenga cada día. Todas esas cosas producen tu gozo, porque el gozo viene de Él. Y podemos ver un versículo allá en Juan 16, cuando Jesús va a anunciar que va a morir, le dice a sus discípulos algo muy lindo. Dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Y la idea es que dice, el corazón de ellos se va a gozar y el gozo va a ser para siempre. Nadie os quitará vuestro gozo. Es tremenda promesa del Señor. ¿Qué quiere el Señor de ti y de mí hoy? Que vivamos con ese gozo que Él nos da. Eso es lo que quiere que aprendamos. ¿Cómo lo tenemos que hacer? De hecho, en Juan 15, y esto ya lo habíamos leído antes, dice, estas cosas os he hablado, eso dice el Señor a los discípulos, o sea, a ti y a mí, para que mi gozo esté en vosotros. ¿Qué quiere el Señor? Que su gozo, el de Él, esté en ti y vuestro gozo sea cumplido. Que ¿hay alguien más que pueda gozar de una bendición tan enorme que viene de Dios mismo? Wow, realmente es tremendo. Es como para vivir en gozo, ¿no? Sabiendo esta verdad, que el Señor la repite varias veces y Juan la va a tomar exactamente como Dios la dijo, como Jesús la dijo. Y es lo que estamos compartiendo hoy, que el Señor quiere que vivamos en gozo. Sabemos, ¿sí? Sabemos que somos de Dios, pero también sabemos que debemos experimentar gozo. Si no experimentamos gozo, entonces nuestro testimonio no va a ser del todo bueno, va a ser defectuoso. Eh, Esto no quiere decir que podemos estar tristes. Podemos estar tristes en alguna situación, pero con gozo. Estar con gozo no significa estar riéndose siempre. No, no, no está hablando de eso. Está hablando de una situación interna, completa del alma. Ahora, ¿qué pasa? Que a veces vamos a tener afanes porque nos va a preocupar qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar en este año, qué va a pasar en este país, qué va a pasar con cuántas variantes más del virus van a ser. Y podemos hacernos un montón de preguntas y vamos a
ponernos ansiosos, porque no tenemos las respuestas, porque la estamos buscando donde no es, porque nosotros tenemos que confiar en el Señor, que sea lo que pase en nuestras vidas, va a ser algo que Él va a permitir porque Él sabe lo que está haciendo y va a permitir con su poder, en su fidelidad, en su amor, toda la obra que va a hacer en nosotros. Entonces, si nos enfocamos en las cosas, no en el Señor, vamos a perder el gozo. Si nos afanamos por cosas, es que yo quiero esto y quiero que las vacaciones, que no sé, cualquier cosa que tú tengas en tu corazón, ponla delante de Dios, porque si te afanas, no tienes gozo. Todas estas cosas las vamos a ir aprendiendo en la carta, con más detalle incluso. De hecho, creo yo que una forma de vencer las tentaciones e incluso nuestro pecado es apuntar a vivir con gozo. Es una buena salida, ¿no?, para nuestra vida, vivir con gozo y no caer en lo que no corresponde. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Aprender qué es el gozo. Simple. Ahora, vamos a ver qué no es el gozo y qué sí es el gozo. Tenemos que ser realistas y honestos para definir que estamos viviendo en un mundo que está controlado por el maligno. Por lo tanto, las cosas no andan bien. Y eso ha sido por los siglos de los siglos y va a seguir siendo cada vez quizás peor. De hecho, la Escritura también habla de eso. No podemos esconder esa realidad. ¿Sí? Tenemos que ser honestos y decir la cosa es así. Así es el mundo vive en pecado. Estamos en un mundo caído, gobernado por el maligno. Por lo tanto, primero, eso no debería desanimarnos, que las cosas están mal. ¿Por qué? No vamos a tener gozo. Porque nuevamente tenemos los ojos puestos en lo que está pasando. ¿Sí? No tenemos que desanimarnos porque las cosas estén mal, porque vemos que realmente no tenemos mucho que hacer, que por más que juntemos agua o cuidemos el agua, igual va a haber sequía. Eh, no estoy diciendo que no lo hagan. Lo que estoy diciendo es que hay cosas que van a escapar de nuestras manos igual. Y el mundo, digamos, se mete en cierta cantidad de luchas por lograr una u otra cosa que no logra ningún resultado. Igual terminan en guerras, etcétera. Entonces, nosotros no vamos a caer en lo mismo porque vamos a perder el gozo. Segundo, tampoco tenemos que resignarnos a que si las cosas son como son, vamos a decir, bueno, al mal tiempo, buena cara. Y echémosle para adelante. Porque eso es engañarse a sí mismo y decir como, no importa lo que pase, yo voy a seguir haciendo lo mío igual y espero que me vaya bien dentro de todo. No. Bueno, y por último voy a decir, y voy a esperar a que Cristo me lleve y salir de este mundo que está tan mal. ¿Y qué pasa con el propósito por el cual el Señor te salvó? Lo dejamos de hacer porque no tenemos gozo. Entonces también es peligroso en un sentido desanimarse y en el otro, por el otro lado es como, ya, no voy a pescar esto para no desanimarme. También uno corre el peligro de desviarse de lo que Dios quiere, por lo tanto, quedarse sin gozo. En, en el capítulo 4, en la carta de Juan, en el versículo 18, hay un versículo bastante conocido que dice, en el amor no hay temor. Y básicamente Juan nos está diciendo, ojo, tampoco tengas miedo. O sea, no te desanimes, no digas al mal tiempo buena cara, no te resignes, pero tampoco tengas miedo. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La clave está en el amor, y ahí está la clave también del gozo. No temamos para no perder el gozo. Pablo le dice a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y la idea es que de repente podemos ver que están pasando cosas y que pueden ser muy terribles, pero no tenemos que perder la compostura ni volvernos locos por lo que estamos viendo que está pasando, porque nosotros estamos en Cristo, estamos en otro nivel, si se entiende. O decir, pobrecito yo, mira todas las cosas que me pasan, nadie me ayuda, porque tampoco estás viviendo con gozo, no estás viviendo en el Señor. De nuevo, Juan partió hablando, mira a quién tienes que enfocar tu mirada, tu vista, tus oídos, Cristo.
de Él viene el gozo que te va a permitir vivir, valga la redundancia, en gozo. Recuerda entonces que esto que estamos hablando no es un listado también para saber cuánto sabes de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, sino para darnos cuenta que tenemos mucho que aprender. Tenemos que ser humildes y decir, yo en realidad no siempre estoy en la situación de gozo que debería estar, no todavía, no me he entrenado lo suficiente, no he aprendido del Señor todas las cosas que Él dice para ayudarme a vivir con gozo. Tengo que aprender aún más y más. Por eso estamos viendo hoy su palabra. Podríamos definir el gozo como un estado de satisfacción placentera a toda prueba, a todo evento. ¿Sí? Algo que en una situación en la cual yo estoy en paz porque tengo una satisfacción total en todo aspecto de mi vida, en todo momento, no importa lo que esté sucediendo. Es una definición como de diccionario, quizás, pero en el fondo es como un resumen de todo, de muchas cosas que la Biblia enseña acerca del gozo y que podemos verlo en la vida de algunos personajes también que aparecen en la Biblia. El gozo es el resultado de encontrar satisfacción en mi mente, en mis sentimientos y en mis deseos, pero no separados, todo al mismo tiempo. Me explico. Puedo saber cosas, por ejemplo, eh, necesito bajar de peso, voy a encontrar una dieta que es espectacular y eso me va a llenar de alegría, pero mi corazón puede estar frío emocionalmente y no tengo una satisfacción completa. Tienen que ser todas las cosas al mismo tiempo. Puedo cumplir mis deseos. Por ejemplo, me gustaría estar en invierno. Pensemos en el invierno, hace frío, me gustaría estar súper cómodo en mi casa, que nadie me moleste, tranquilo ahí. Pero mi comodidad, quizás llamémosla pereza, va a hacer que mi conciencia me diga, no estás haciendo lo que debes hacer, por lo tanto tampoco voy a estar completamente satisfecho. Ahí se entiende un poco la idea de que el gozo es un estado de satisfacción en todo ámbito, al mismo tiempo. ¿Sí? Piensa ahora, y esto es importante, en que nosotros sabemos que somos de Dios. Ahora, eso implica muchísimas cosas que aún tenemos que aprender, pero enfoca en eso. Tú eres de Dios, no de otro, de Dios, con todo lo que eso implica. ¿Sí? Si tu vida le pertenece a Él, no importa lo que te pase, porque está en Él. Está en su mano, está en su poder, está en su fidelidad, está en su amor, está en su gracia, en su justicia, está en su gloria. Entonces no importa. Ahora, entender eso no es fácil. Por eso que el fondo de esta carta y el título que le pusimos nosotros a esta serie es Sabemos que somos de Dios. Eso es lo que va a mover nuestra vida. Y necesitamos convencernos de eso y entrenarnos en eso y saber cómo funciona. Vemos, por ejemplo, me gusta Job, siempre me gusta Job porque es un ejemplo de aflicción casi como máximo, ¿no? Bueno, cuando lo perdió todo y estaba en su cuerpo incluso casi deshecho, tratando de saber qué es lo que le pasaba, Dios le habla. Él escucha la voz de Dios y dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Wow. Él no había solucionado nada en su vida. Sin embargo, muestra un gozo impresionante. Después de eso, Dios lo restaura. Pero hay que ver eso, que el momento de gran gozo de Job era cuando estaba como ninguno de nosotros quisiera estar. Dios puede hacer eso en tu vida y en la mía, como lo hizo con Job. Pablo, tenemos otro ejemplo, que a mí siempre me impresionaba un pasaje allá en Hechos 14 cuando él va a una ciudad que se llama Listra y lo apedrean, hasta que creyeron que estaba muerto. ¿Te imaginas cómo estaba, no? El cuerpo, cómo estaba el cuerpo de Pablo. Y dice que los discípulos lo ponen de pie y entra de nuevo en la ciudad. Y al día siguiente va a otra ciudad que es Derbe y predica el Evangelio y muchos se convierten. ¿Cuánto gozo tenía Pablo para servir de esa manera al Señor y a todos aquellos que se convirtieron? ¿Cuánto dolor en su cuerpo tenía? ¿Cómo estaba? Pero cuánto gozo. Eso es lo que yo quiero que tú y yo aprendamos a vivir de esa manera. Da lo mismo lo que pase. El gozo del Señor es superior a cualquier cosa y nos hace tener una vida
a toda prueba, ¿sí? Eh, Cuando vayamos creciendo en estas verdades, vamos a darnos cuenta de que esta sensación del poder de Dios en ti y en mí hace que no temamos a nada, que no le tengamos miedo a nada. No es que seamos temerarios, que perdamos la noción del miedo, sino que sabiendo las dificultades, sabemos algo más, que somos de Dios. Y eso es superior a cualquier cosa. Y eso es lo que nos va a dar gozo. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Y necesitamos entrenarnos en esas verdades de nuestra vida, en cosas, en la vida práctica, en cosas que nos van sucediendo. Por eso que el Señor es muy sabio. Nos hizo iglesia, no nos hizo solos. Por eso que es necesario que tú vivas unos con otros en la iglesia. No puedes apartarte de la iglesia porque no vas a tener gozo. Es imposible. El Señor sabe cómo hace sus diseños para tener gozo, para que nuestro gozo sea cumplido. Sabemos que somos de Dios, esa es la clave de todo. De hecho, Pedro va a decir allá en su primera carta, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos de Dios, fuimos comprados por Cristo. Tu vida no te pertenece, le pertenece a Cristo. Esa es nuestra realidad y es mejor que sea así porque en Cristo tenemos todo el gozo. En nosotros no necesariamente, quizás, a veces nunca, pero en Él sí. Es una tremenda bendición y que produce resultados para que anunciéis, dice la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso nos lleva a entender que lo que nos da verdadero gozo es, ¿ya adivinaste? La contemplación de nuestro Señor Jesucristo. Y digo la palabra contemplación porque no solo verlo, no solo mirarlo, sino que es oírlo, es entenderlo, es tratar de pensar como Él piensa las cosas. De hecho, hay un pasaje allá en 1 Corintios 2 que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Podemos hacerlo. Podemos tener el mismo gozo. Entonces, el enfoque es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que va a decir básicamente en los versículos 1 al 3 en la primera carta de Juan. El verbo de vida. El que yo vi, el que yo escuché, el mismo que nosotros oímos por medio de su palabra. Él, Jesús, Jesucristo, el Señor, satisface todo tu ser. En Él estás completo, seguro, con todas las respuestas. En Él las tienes, siempre. Es tremendo. En cualquier circunstancia. En Él estás completo, en Él estás seguro, en Él tienes respuestas, en Él tienes gozo, porque el gozo viene de Él. ¿Tienes ese gozo? ¿Estás satisfecho? ¿Te sientes en paz en todo con el Señor? Debemos saber cómo tener gozo y mantener ese gozo, lo que nos lleva entonces a que necesitamos saber cómo tenerlo. ¿Sí? Ya tenemos que aprender cómo es el gozo, sabemos más o menos cómo es el gozo que viene del Señor, ahora ¿cómo lo tenemos? Sin Cristo, es tal como no lo tenemos, ¿sí? Podemos aferrarnos a cualquier cosa y lo vemos en el mundo. Por ejemplo, la psicología o el Principito. Voy a dar ese ejemplo porque siempre es muy recurrente ver frases como lo esencial es invisible a los ojos, y ¡oh, qué bonito! Eh, o a la rosa que tienes que amarla en el día porque el otro día ya no va a estar, así que aprovecha este día para amarla. ¡Oh, qué lindo! Bueno, eso es el mundo, pero dura un día. El gozo les dura un día. Cristo dice, no, mi gozo es eterno. Sin Cristo nos vamos a aferrar a cosas que nos duran y que aún podemos pensar que nos dan gozo, pero ni siquiera vamos a tener eso. Y tenemos que tener mucho cuidado con buscar o seguir las cosas que enseña el mundo, que son demasiadas. Y como les digo, suenan tan bonitas, pero no sirven. Eh, Conocemos el gozo cuando conocemos a Cristo. Entonces lo primero que sabemos es, necesitamos aprender cómo tener gozo. Bueno, vas a tener gozo
solo en Cristo. Vas a conocer el gozo cuando conoces más y más a Cristo. Por eso que el Señor quiere que aprendamos más y más de su palabra. ¿Te das cuenta que está buscando algo que te beneficie a ti? Es tremendo. Él es la fuente de toda bendición. Viene de Él. Todo viene de Él. Tu vida está en su mano. Viene de Él. Él te la dio. La vida eterna, la cual gozas hoy. Por eso Juan, antes que cualquier cosa, como dije, comienza hablando de Cristo y dice que es el creador de todo, que es el todopoderoso. No lo dice con esas palabras, pero es lo que está dando a entender, que es perfectamente sabio, etcétera. Y en la carta vamos a seguir viendo más cosas acerca del Señor. Por tanto, y dice que si crees en Él, ¿sí? Como yo creo en Él, amén. Para que tu gozo sea cumplido, siempre en este mundo necesitamos algo, comunión. Eso es lo que dice el versículo 3. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y va a volver a hablar más adelante de esta comunión. La comunión es lo que nos conecta con el gozo del Señor. ¿Cómo puedes tener gozo con el Señor? Si vives en comunión con Él. Así de simple. Por tanto, debemos vigilar qué cosas se interponen entre tu vida y tu comunión con Cristo. Porque no siempre vas a estar en comunión con Cristo. Bueno, ¿por qué no? Y va a dar algunas pistas que las vamos a ver con calma. No ahora, más adelante, en la medida que vayamos avanzando en la carta. Por ejemplo, el pecado no confesado. Y vemos en el versículo 8 que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No hay gozo, es imposible. Por lo tanto, necesitamos confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos y quitarnos toda maldad. Vamos a ver en el capítulo 2, versículo 10, que otra cosa que nos quita el gozo, que no nos permite tener gozo, es la falta de amor a los hermanos, entre nosotros. Que dice el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz, donde está el Señor. Y en él no hay tropiezo. Versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, perdió el gozo. Esas cosas se interponen entonces entre mí y mi comunión con el Señor. El amor a los hermanos, o la falta, perdón, de amor a los hermanos. Ahora sí, el amor, otra cosa es el amor al mundo. Y va a decir allá en el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si el amor de Dios no está en ti, ¿de qué gozo estamos hablando? Es una vida miserable y triste. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de las cosas que interrumpen la comunión entre esos, amar el mundo, no amarnos entre nosotros, no confesar nuestros pecados. O, por ejemplo, versículo 26 dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Y tenemos que tener cuidado entonces con quién estamos compartiendo cosas para que nos enseñen cosas distorsionadas acerca de Cristo. Y obviamente una visión distorsionada de Cristo es una ausencia total de comunión con Él y nunca vamos a tener gozo. Suena como simple y lo va a enseñar con detalle. ¿Qué podemos hacer entonces para tener esta comunión con el Señor? Ser sabios, así de simple. No dejarnos llevar por las cosas que no convienen y seguir las que sí convienen. Proverbios enseña mucho acerca de esto y me gusta ahí en el capítulo 2, versículo 10, va a decir: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Cuando en tu corazón haya sabiduría, la que da el Señor, y el conocimiento, a eso se refiere a la ciencia, el conocimiento del Señor fuera algo grato en tu vida, en tu alma, en todo tu ser, eso te va a llevar a tener gozo y comunión con el Señor. Ahí está el consejo divino en la misma palabra. Por lo tanto, la comunión es crucial y es con Dios. Y eso me recuerda un pasaje, cuando Moisés
se encuentra con la visión de Dios en la zarza ardiente. Dios le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es santo. Y no es cualquier cosa entrar en la presencia de Dios, es Dios. Josué, cuando se encuentra con el varón con la espada desenvainada, y el varón le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y nosotros tenemos acceso a ese lugar santo en comunión con el Señor, pero no de cualquier manera. Y tienes que preguntarte, ¿cómo está tu calzado? Si entiendes a qué me refiero. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus pensamientos cuando tú vas al Señor? ¿Cómo está tu amor? Estas cosas que hemos hablado. Cuida tu calzado, porque nosotros estamos en un lugar santo, siendo santos. Ahí tenemos comunión y podemos vivir con gozo. La clave es la comunión. Por lo tanto, resumiendo, el gozo es en Cristo. El gozo viene de Él. Podemos tener gozo siempre porque Cristo no cambia. Viene de Él y es por medio de Él, de ningún otro lugar. Y cuando entendemos esta verdad y vivimos en comunión con nuestro Señor, de quien viene el gozo, somos más que vencedores. Y ahí tiene la respuesta a la pregunta que dice al principio. ¿Cómo podemos ser más que vencedores? Comunión con el Señor. Cuida el calzado de tus pies. Busca vivir del gozo que Él te quiere dar, porque Él quiere que vivamos en gozo hoy, mañana y siempre. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta carta de Juan, que parece a veces tan corta o con frases tan blanco y negro, pero en cada texto vemos cómo tú te manifiestas para darnos a conocer tu verdad. También este deseo que tienes de que nosotros podamos vivir en gozo siempre, en gozo en un mundo que está caído, en gozo en medio de miserias, a veces en gozo como estamos viviendo hoy con enfermedades, con necesidades. Tú las conoces, pero tú nos tienes en tu mano. Y tú permites cosas aún que a cualquiera le pueden parecer difíciles, porque nunca vas a darnos algo, no solo en que no podamos soportar, sino que podamos vivir con gozo. Y ayúdanos a entender estas verdades no solo en nuestra mente, sino a experimentarlas diariamente en nuestro corazón. Necesitamos ser entrenados para aprender a vivir en comunión contigo, para tener siempre este gozo. Quedamos en tus manos, Señor. Te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.